Cuando Jesús es presentado en el templo, Simeón le dice a María, este niño está destinado a provocar la caída de muchos y también el ascenso de muchos otros, y fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Y en esta semana justo Lucas me compartió una canción navideña que me llamó mucho la atención y tiene que ver con esto. Y si ustedes me permiten, yo les voy a compartir la canción, pero no la voy a cantar. Primero porque no tengo la voz del que canta, canta espectacular. Se llama María, ¿sabías qué? La pueden buscar ustedes en español y en inglés. Y me tomé el trabajo de sacar algunas de las líneas que dice la canción. Y dice la canción constantemente, María, ¿sabías qué? Y dice algo acerca de este niño que iba a nacer. Y dice, por ejemplo, entre otras cosas, María, ¿sabías que tu hijo caminará en las aguas? ¿Tu hijo salvará a la humanidad? Tu Hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar. Tu Hijo Jesús dará la vista al ciego. Tu Hijo Jesús calmará la tempestad. Tu Hijo Jesús desde el cielo descendió. Y cuando besas su mejilla, besas el rostro de Dios. El ciego verá, el sordo oirá, la paz él brindará, corazones sanará, y libres podrán en victoria caminar. Tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios. Tu Hijo Jesús sanará todo dolor. Y la última frase que me impacta más que dice, el bebé que duerme en tus brazos es el gran yo soy. Y me llama mucho la atención que a veces nosotros leemos el anuncio de María, pero yo creo que María tampoco tenía en relevancia todo lo que iba a hacer este bebé, este Jesús. La profecía estaba dada, pero cuando nosotros pensamos que ese Jesús que estuvo María un momento en sus brazos iba a hacer todo eso, creo que ninguno de nosotros inclusive nos sentiremos con la responsabilidad de decir, sí, sí, yo me hago cargo. Y eso quería que hoy podamos reflexionar en esta mañana. Em, Quisiera plantearles una pregunta que quizás alguna vez ustedes se hicieron, y si no, quizás esta mañana. ¿Ustedes creen que María comprendía al 100% o era consciente de todo lo que sucedería a su alrededor a partir del nacimiento del Salvador? Porque la profecía estaba, el ángel le había hecho el anuncio, pero no sé si María era consciente de todo lo que iba a venir y lo que iba a representar ese nacimiento. Y como segunda pregunta, ¿resultaba simple para ella llevar a cabo su maternidad? Son dos preguntas que a mí se me vienen a la mente cuando uno dice, es hermosa la historia de María, que aparece el ángel que le dice que vas a concebir, que gracia es, llena eres de gracia, el Señor está contigo, dice en una de las versiones, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar que en realidad lo que venía después y el desafío que tenía María era realmente importante. Así que quisiera que ustedes me acompañen esta mañana justamente al capítulo 2 de Lucas. Hoy vamos a abordar solamente el capítulo 2 porque tiene un contenido extraordinario, muy rico. Capítulo 2, versículos del 15 al 20. Del 15 al 20. Para que estemos en contexto, muchas versiones comienzan en el versículo 8 con un título que dice Pastores y Ángeles, por ejemplo, en mi versión, y está hablando acerca de cuando en el nacimiento de Jesús se le aparece el ángel y le hace el anuncio a los pastores de que tienen que ir a Belén a visitar a ese Salvador, a ese Mesías que había recién nacido. Y nos relata, por ejemplo, que el ángel se apareció de repente a los pastores, que ellos se asustaron porque vieron la gloria de esos ángeles, y los ángeles dicen, vayan y busquen a este bebé que está recién nacido, está en Belén, y dice que aparece un coro celestial que cantaba y decía, gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. En ese contexto, el versículo 15 nos dice, cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Versículo 16. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Versículo 20. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Oremos un momento, por favor. Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana por todas las bendiciones recibidas. Gracias, Señor, porque
podemos ver tu mano poderosa, tu amor y tu misericordia en todas nuestras vidas. Señor, esta mañana te pido que nos des la sabiduría para poder leer tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe hacia la verdad. Y si, Señor, en algún momento puedo cometer algún error, te pido con humildad que perdones, Señor, mis faltas y mis fallos, pero, Señor, que sobre todo seas exaltado en todo lo que digamos, pensamos y hablemos en esta mañana. Te pedimos que sigas hablando a nuestros corazones y que nos guíes a la verdad, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Con respecto a este versículo 15, estos versículos que leímos del 15 al 19, a mí me llamó la atención la expresión que utiliza en este texto Lucas, en el versículo 19, que dice: pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Es importante que nosotros aclaremos, como siempre se dice, que cuando el autor escribe algo, lo está escribiendo con una intencionalidad. No es casualidad que Lucas, cuando está describiendo esta escena, haga la mención de que María guardaba en su corazón todas estas cosas. Además de que tenemos que considerar que Lucas no fue un testigo de todo lo que vio, así que no es una apreciación de lo que él vio, sino que, como muchos comentaristas concuerdan, seguramente habrá sido la propia María la que le contó o le dijo a Lucas en su investigación exhaustiva acerca de este detalle, de que lo que le contaban los pastores era algo que a ella le llamó la atención y decidió guardarlo en su corazón, fuera del paréntesis. En este caso, como les decía recién, la expresión que María guardaba en su corazón todas esas cosas, em, podemos intuir que todo lo que pasaba alrededor de Jesús para María es de gran valor y no pasaba desapercibido. No era cualquier cosa el evento, la situación que ella estaba viviendo. En este caso, me tomé el trabajo de buscar a qué se refería el verbo guardaba, y se los leo para no equivocarme. El verbo usado, guardaba, implica una actividad consciente y continua, tal como lo expresa, por ejemplo, Barnes. Ella las guardó, ella los hacía girar, ella los sopesaba en su mente, dando a cada circunstancia su justa importancia y buscando ansiosamente lo que pudiera indicar con respecto a su hijo. En este contexto, y teniendo en cuenta que corazón en este texto se refiere a la mente, algunos de los verbos que le podríamos añadir o complementar a la idea sería ponderó, pesó, midió, comparó e inclusive en algunos autores dicen que la idea es de juntar. ¿Por qué se usa este último verbo que es interesante? Porque si nosotros pensamos y recordamos, no es la primera vez que María recibe por así decirlo, una historia referida a ángeles. Recordemos que a María le fue anunciado por medio de un ángel, y cuando José, lo que justamente compartió Lucas el domingo pasado, estaba pensando en dejar a María, es un ángel el que se presenta a José también y le dice que esa mujer que estaba embarazada iba a concebir por medio del Espíritu Santo. Así que María no era la primera vez que escuchaba acerca de que un ángel de Dios traía un mensaje. Por eso este texto podría agregársele ese verbo de juntó, se agregó a lo que ya ella venía conociendo, venía pasando, se sumaba a esta nueva idea. Y es muy interesante que María recibe esto y dice que, como les comentaba anteriormente, el verbo es que continuamente estaba reflexionando sobre esto. No era una idea que alguna vez escuchó, una historia que quedó atrás, sino que constantemente meditaba y reflexionaba acerca del nacimiento de su nuevo hijo. En este caso también, yo me tomé el atrevimiento de sacar un comentario que dice: María sabía que su hijo era en algún sentido misterioso, el Hijo de Dios, un ser glorioso que no era de la tierra. Le había dicho que su hijo sería el Salvador de Israel. La visita de los rudos pastores a ella en el abarrotado Caravazar y su extraña pero tranquila y circunstancial historia de la visita del ángel a ellos era solo otro eslabón de la maravillosa cadena de acontecimientos que día tras día influían en su joven vida pura. Todavía no podía comprenderlo todo. Tal vez nunca lo hizo en su poderosa y graciosa plenitud. Pero como al principio, cuando el ángel Gabriel le habló, así en cada nueva fase de su vida,
ella se inclinaba con una fe tranquila y confiaba, esperaba y pensaba. Entonces, como vemos en este caso, María no era la primera vez que recibía este mensaje, sin embargo, desde esa primera vez y hasta este momento, constantemente vemos en María esa actitud de tratar de entender lo que estaba sucediendo. Y me llama mucho la atención y adhiero a lo que dice este comentario acerca de quizás en su vida, o quizás recién al final de su vida, pudo recién entender cuál fue el verdadero propósito de Jesús. Sin embargo, María con fe siempre actuó conforme al propósito del Señor, aún sin conocer el misterio de la tarea que ella tenía que desarrollar. Si nosotros observamos también la expresión María guardaba todas estas cosas en su corazón, resulta aún más significativo cuando consideramos que se utiliza también en el versículo 51 del mismo capítulo. Si ustedes me acompañan, un par de versículos más adelante, habla de que Jesús iba creciendo, ya vamos a retomar eso, pero en el versículo número 51 del capítulo 2, Lucas vuelve a utilizar esta misma expresión y dice, luego regresó Jesús con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. De nuevo, resultaría extraño que si eso no es importante para nosotros, Lucas vuelva a repetir esa expresión. Y lo curioso de esto es que entre una expresión y otra hay 12 años de diferencia. Cuando nosotros leemos en el versículo número 19, 2:19 y el 2:51, pasaron 12 años. Sin embargo, la actitud de María sigue siendo la misma. Sigue guardando todas las cosas que van pasando en su corazón. Sigue meditando y reflexionando acerca de su hijo, que era el Mesías. Y lo curioso, como les digo, no es que este versículo 51 agregue alguna otra frase o alguna otra expresión, sino simplemente que hay 12 años de diferencia. Es decir, que María es un gran ejemplo de fe, de meditación para cada uno de nosotros. Este detalle revela que María había conservado el mismo entusiasmo y espíritu para cumplir su propósito durante todo ese tiempo, aún sin entender todavía todos los detalles que su tarea llevaba y los costos que su misión conllevaría, tal como lo revela, por ejemplo, el versículo 50. Cuando nosotros vemos en ese encuentro de María con el niño Jesús en el templo, vemos que el versículo 50 nos dice, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir cuando Jesús les dijo, me es necesario estar en los negocios o en los asuntos de mi Padre. Es decir que, respondiendo a una de las preguntas que les había hecho, María comprendía al 100% la tarea que llevaba y cómo debía hacerla, no. Sin embargo, María estaba en ese afán de entender cuál era su propósito y cómo debía hacerlo. Justamente Lucas compartió el domingo pasado que José era un hombre que era sensible al Espíritu del Señor y se dejaba guiar por él. Vemos en María el mismo deseo de entender el propósito del Señor, pero no cuestionarlo, aunque no comprendía las cosas que sucedían a su alrededor. Este mismo sentir que tuvo María la llevaría a acompañar a Jesús hasta su muerte, estando a los pies de él en la cruz, y más tarde formando parte de la primera comunidad de discípulos, orando y rogando a Dios. Eso lo podemos encontrar en Hechos 1:14. Cuando vemos que la iglesia se reunía, nos cuentan quiénes eran los discípulos que estaban en ese momento, y dentro de los discípulos que estaban ahí se encontraba María. Significa que suponemos que para ese momento María ya había comprendido todo el propósito para el que Dios la había elegido y escogido a ella. Pero como una vez alguien me hizo reflexionar, nos resulta lindo e interesante ver las historias bíblicas, ver cuáles son los problemas y las situaciones, y nos resulta lindo dar vuelta a la página y decir, mirá, terminó saliendo a favor de él o de ella, pero el mientras tanto, en el versículo donde uno diría el presente de esa persona, resulta difícil. Por ejemplo, cuando leemos la historia de David y decimos, David tuvo que enfrentarse a Goliat, y volteamos la página o bajamos unos versículos y decimos, pero venció a Goliat, nos olvidamos que en ese momento fue un gran desafío para él. O Moisés, que fue llamado a liberar al pueblo, y vemos todos los prodigios y señales que Dios hizo, y decimos, qué lindo lo que hizo, pero cuando nos ponemos en el momento y decimos, ¿qué se habrá sentido en ese momento? ¿Qué habrá pasado por su corazón? ¿Qué habrá pensado? ¿Habrá dudado acerca de su llamado? Bueno,
Es interesante que nosotros pensemos que María, seguramente, a María le debe haber pasado lo mismo. Sin embargo, la actitud de María nunca fue la de dudar o la de pensar que quizás no estuviera capacitada, sino que constantemente buscaba la verdad en lo que sucedía. En este sentido, María es un gran ejemplo de fe para cada uno de nosotros. Su labor y dedicación, aún sin comprender los misterios de su propósito, deberían inspirarnos a nosotros a confiar en la provisión y en la guía del Señor para desarrollar el llamado que nos ha sido otorgado. En primer lugar, deberíamos conocer cuál es el llamado que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Sabemos que hemos sido llamados a ser discípulos, pero tenemos un llamado específico. Y en ese llamado específico, como decía recién, debemos aprender a confiar en el Señor y saber que Él es el que nos da los recursos que necesitamos, pero también depende de nuestro corazón, de nuestro interés, de nuestro servicio, de nuestra capacitación. Por otra parte, los animo a que reflexionemos en otra cosa, y no menos importante. Aunque no se revelan muchos datos más sobre la infancia de Jesús, más allá de lo que está en todo el capítulo 2, podemos señalar que María representa un ejemplo como mujer y como madre. Si observamos el relato que Lucas realiza en el capítulo 2, entre los versículos 41 al 52, podemos destacar el empeño y deseo de María por cuidar de su familia. Así que si me acompañan, vamos a leer el capítulo 2 de Lucas, donde estábamos, y vamos a leer del versículo 41 al 52, una historia bastante conocida para nosotros, pero no menos importante. Dice el versículo 41, cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta, versículo 44, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarle entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Versículo 48. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Pero, ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Versículo 50. Pero ellos no entendieron lo que quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Eso es un pasaje que creo que nos resulta a nosotros conocidos, quizás porque pensamos que María y José eran negligentes al no cuidar a su hijo, pero tenemos que considerar también que el viaje de Nazaret hacia donde ellos se encontraban era un viaje largo, que se hacía en caravana, que se hacía en grupo. Como ustedes pueden notar en el detalle, dice que viajaban con la familia y amigos, así que no nos resulta tan extraño que Jesús pudiera filtrarse entre medio de todos y quedarse a propósito en el templo de Jerusalén. No es como ahora que cuando salimos, bueno, no tengo hijos yo, pero cuando salen con sus hijos, piden el Uber o van en colectivo o van en su propio auto, y siendo 4, 5 o 3 en la familia, se dan cuenta cuando uno falta. En este caso no se habla de la negligencia, sino que Lucas nos revela este detalle para que entendamos que ya desde la niñez Jesús sabía cuál era su propósito. Y es interesante que podría Lucas haber omitido el detalle de esta conversación entre María y Jesús, o por ejemplo haber omitido el detalle de que María y José no comprendían lo que Jesús les quería decir. Y como dije anteriormente, todo lo que está escrito en la palabra tiene un propósito. Y en este caso, este propósito nos refleja la preocupación que tenían María y José por el cuidado de su hijo.
Para ellos no era una tarea que podía resultar a la ligera, no era sencillo. Por eso cuando vemos esta situación, muchas gracias, esta situación en la que no encuentran a sus hijos, imagino que como todo padre habrá comenzado esa desesperación por buscarlo, por encontrarlo, y lo peor, lo que deben haber sentido cuando llegaron al templo y lo vieron ahí charlando, debatiendo con los maestros religiosos. No nos dice acá la desesperación, pero sí nos dice cómo María le pregunta, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué nos dejás así preocupados? Y hay muchos comentaristas que dicen que la forma de contestar de Jesús podría ser un reproche hacia su madre. Sin embargo, la mayoría están de acuerdo con que en realidad Jesús, con todo el respeto, le dice a su madre, yo tengo que estar en este lugar. Este es el propósito por el cual fui llamado. Y acá se nos presenta la primera pregunta que yo les había hecho al inicio. María seguramente debe haber pensado, un niño de 12 años acá y lejos de nosotros, sé que es el Mesías, pero ahora, tan pronto, de esta manera. Por eso es que no nos resulta extraño cuando dice que María no entendió por qué Jesús le contestó de esta manera. Sin embargo, como dijimos al comienzo, aun cuando no entendía, guardaba en su corazón y meditaba acerca de todas estas cosas. Pero les decía que como madre, María también era un ejemplo, porque, como nos dice el versículo 41, cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua, lo cual nos enseña o nos muestra que había una preocupación real de María y de José para formar en su hijo, para enseñarle a su hijo, para instruir a su hijo. Esa expresión de cada año nos dice que era algo continuo y constante, lo cual nos enseña, en el caso madres, que ustedes tienen una gran tarea en sus manos. Aunque nuestra sociedad nos diga lo contrario, la tarea que ustedes realizan día a día tiene un valor importante para cada uno de sus hijos. Además, tenemos que considerar no solamente el detalle del versículo 41, sino que María y José criaron a Jesús bajo los preceptos establecidos en la ley de Moisés, entre los cuales también podemos mencionar la circuncisión, por ejemplo, en el versículo 21 del capítulo 2, la dedicación del primogénito varón, que es donde nosotros leímos justamente en los versículos 25, el sacrificio de purificación, que es lo que tenemos en el versículo 24, y obviamente lo que dijimos de la participación del festival. Es decir que María y José tenían una preocupación genuina por enseñar e instruir a su hijo en la ley de Moisés. Yo les escribí acá, es evidente que para ellos el cuidado de su hijo, el salvador de la humanidad, no era una tarea que se podía tomar a la ligera. Todo lo contrario, solo nos basta a prestar atención en la expresión cada año para entender el compromiso y devoción por instruir a su hijo en la ley de Moisés. Junto con lo anterior, también es importante señalar que si bien para la época en la que estamos hablando, la relevancia en lo que es la política, la parte social y económica, siempre recaía en el hombre, la tarea desarrollada por la mujer no era menor, ya que aunque parezca obvio, las mujeres desarrollaban una tarea muy importante, tanto en el cuidado de su casa, la instrucción de sus hijos, la administración de los recursos y en una etapa más temprana, la supervivencia de los bebés. Nosotros muchas veces consideramos, y cuando vemos la relevancia del hombre en todo lo que es esta sociedad, siempre decimos que el hombre es la cabeza y pareciese que es el único importante, pero la mujer tiene una relevancia. Y podemos pensar en que Jesús, siendo bebé, no podía alimentarse a sí mismo, entre otras cosas. Así que desde ahí ya María cumplía un rol y una importancia eh, muy relevante. Y esto también nos recuerda lo que dice, por ejemplo, el Proverbio 31, cuando habla acerca de esa mujer virtuosa que puede cuidar su casa y que su casa se mantiene si es que ella actúa con sabiduría, si actúa con temor del Señor. Así que María era justamente esta representación del Proverbio 31. Su casa se sostenía no solamente porque su esposo trabajaba y hacía las labores de su que le correspondían a él, perdón, sino porque María también cumplía los roles y el trabajo que el Señor le había informado. Lamentablemente, en nuestra modernidad, el rol de la mujer como ayuda idónea y administradora del hogar
está siendo atacado y desvalorizado, sosteniendo que esta labor ardua y constante resulta denigrante para las mujeres. Sin embargo, resulta interesante considerar dos detalles frente a esto. En primer lugar, que Dios, en toda su omnipotencia y sabiduría, decidió desde Génesis que el Mesías llegara a este mundo como un bebé indefenso que necesitaba de cariño, protección y cuidados que solo una madre podría brindar. ¿Cuál fue el resultado de ese cuidado? Si nosotros nos ponemos a pensar, Dios en su omnipotencia no necesitaba venir y encarnarse en forma de un bebé. Podría aparecer en forma de hombre y comenzar su ministerio. Sin embargo, Dios desde Génesis dice, de esa simiente vendrá el Salvador. ¿Y por qué hizo o por qué lo creó en forma de bebé si la mujer no tendría una relevancia? Es algo ilógico. La mujer tiene un papel muy importante, aun cuando la sociedad solamente nos diga que deberíamos ser pares y todos deberíamos cumplir el mismo rol. El rol que cumple la mujer es un rol que no puede cumplir el hombre y que jamás cumplirá. El versículo 40 de este capítulo nos da la respuesta a cuál fue el resultado del cuidado de María y de José. Si ustedes se fijan en el versículo 40 que no hemos leído, luego de que Jesús es presentado en el templo y Ana le da la profecía a María, el versículo 40 dice, allí el niño crecía, sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. ¿Cuál fue el resultado del cuidado y del empeño de María en su tarea como madre? Que Jesús crecía y se desarrollaba. Y ese crecimiento no solamente era en la sabiduría, sino también era en su crecimiento físico, para el cual es necesario el cuidado, el amor y la protección de las madres. En segundo lugar, le dije que la tarea y el rol de María como mujer está claramente valorizado por la Biblia, por lo que dije recién, de que Dios se encarnó en forma de niño. Y en segundo lugar, porque 12 años después es el mismo Jesús que, habiendo crecido, como lo revela el versículo 40, al punto de tener la sabiduría necesaria para debatir con los maestros de la ley ya preparados, y teniendo la capacidad de cuidarse por 3 días luego de haberse separado de sus padres, y aún consciente de su propósito, se pone él mismo a disposición de sus padres, regresando a Nazaret y viviendo en honra y obediencia. Jesús ya tenía tanta sabiduría que era capaz de debatir con maestros de la ley, había estado sin sus padres un par de días y entendía cuál era su propósito. Sin embargo, Jesús es el mismo que dice, voy a ponerme debajo en obediencia a mis padres. Y tal como lo señala el comentario de Bengel, en aquel lugar, Nazaret, que dicho sea de paso, era un lugar no muy bien visto, entre otras cosas, porque Nazaret estaba alejado obviamente de Jerusalén y era una ruta comercial en donde había muchos extranjeros y por lo tanto la cultura judía no estaba muy arraigada. Es por eso que nosotros vemos expresiones como de Nazaret puede salir algo bueno. Dice este comentario, en aquel lugar Nazaret, donde los hombres suponían que no residía nada nuevo, nada bueno, se alojaba ahora el que era el único hombre bueno, por su propia voluntad. Maravillosa fue la sujeción de aquel a quien todas las cosas le están sujetas. Aún antes había estado sujeto a ellos, pero esto se menciona expresamente ahora, cuando ya podría haberse eximido a sí mismo de su control. Podríamos haber pensado en Jesús diciendo, bueno, yo he venido para esto, este es mi momento, de aquí me voy yo en adelante. Y dice este último comentario, ni siquiera se concedió a los ángeles un honor como el que se le concedió a los padres de Jesús, de que ellos podían criarlo, acompañarlo, y que Jesús estaba sujeto a ellos. Ni siquiera los ángeles tienen ese privilegio que podemos leer en esos versículos. En esta sujeción que nos cuenta el versículo 52, se nos revela que Jesús siguió creciendo en sabiduría, estatura y además en el favor de Dios. Si Jesús no hubiera necesitado de sus padres o quisiera haber sido rebelde, tranquilamente a los 12 años podría haberse emancipado de ellos. Sin embargo, también como hijo nos da un lindo mensaje Jesús de que debemos aprender a respetar a cada uno de nuestros padres. En conclusión, hermanos, podemos observar de esta manera que la entrega y compromiso que María tuvo en el desarrollo de su propósito es un ejemplo digno de admirar.
tanto para los hombres como para las mujeres, por su fe al confiar en el plan de Dios, sin conocer los misterios que éste implicaba, y específicamente para las mujeres, y más aún para las madres, por reivindicar una tarea tan crucial e importante como es la crianza de los hijos y el cuidado del hogar en una familia. María es un gran ejemplo para nosotros, ya seamos hombres o mujeres, para entender que el propósito que Dios tiene en nuestra vida, aun cuando no nos revele todos los secretos y los misterios, deberíamos confiar en Él, meditar y aprender a dejarnos guiar por Él. Y específicamente para ustedes, mujeres y madres, María es un gran ejemplo porque nos enseña cómo una madre, cuidando de sus hijos, cuidando de su casa, acompañando a su esposo, puede darle lo que necesita todo hijo. En este caso, el Mesías nació de ella. Sería interesante que nosotros pongamos a pensarnos, quizás aquellas que ya tienen hijos grandes, ¿no será que el Señor tiene todavía un propósito con ustedes en algún otro niño, algún vecino, algún sobrino, los niños de la escuela bíblica? Piensen que ustedes tienen en sus manos la posibilidad quizás de darle a esos niños que no tuvieron madre o que tienen una madre que lamentablemente está ausente, ese cariño, ese consuelo, esa instrucción, a veces ese amor, pero ese regaño que cada uno de los niños necesita. Mujeres, cada una de ustedes es importante, cada una cumple un rol importante, no solamente en su casa, sino también aquí en la iglesia. Cuando, por ejemplo, destinan sus sábados a venir a enseñarles a los chicos de la escuela bíblica, los miércoles, cuando destinan su tiempo a venir y a enseñarles, o simplemente cuando se los cruzan por la calle y les preguntan cómo están, qué necesitan, cómo se encuentran, qué les pasó durante la semana, están cumpliendo una tarea que es realmente importante y que la Biblia la reivindica a través de María. Y para nosotros hombres, María nos representa un gran ejemplo de fe, de que aun cuando no entendamos el propósito que Dios tiene para nosotros, o quizás nunca lo sepamos, nunca podamos entender todo completamente, realmente debemos confiar en el Señor y que si Él nos llamó para una tarea específica, es Él el que nos guía a cumplirla. Así que en esta mañana sería bueno que podamos reflexionar y pensar, ¿estoy en los propósitos que el Señor me dio? Y si estoy en ese propósito, estoy confiando como María en que, aunque no entienda específicamente todo lo que sucede, el Señor, si me escogió para una tarea, es Él el que la lleva a cabo, aun cuando yo pueda tener mis imperfecciones. Vamos a orar entonces en esta mañana pidiéndole al Señor que sea Él el que nos guíe en la tarea que a cada uno nos corresponde. Señor, gracias te damos en esta mañana por las bendiciones que tenemos. Gracias por tu cuidado, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Señor, en esta mañana queremos agradecerte nuevamente porque cuando leemos, Señor, tu palabra, vemos que decidiste venir y encarnarte, Señor, decidiste padecer como hombre, Señor, por cada uno de nosotros, pero, Señor, también tu palabra nos refleja que nos has escogido para un propósito. Señor, que nuestra vida no es irrelevante, no es un número más, no somos, Señor, cuestiones del azar, sino que has escogido a cada uno de los que estamos aquí y en el mundo y en la historia para cumplir un propósito específico. Señor, te pedimos que nos ayudes, así como con María y José, a comprender ese propósito que tienes para cada uno de nosotros, pero también, Señor, a entender cómo llevarlo a cabo. Quizás, aun cuando no nos fue revelado todos los detalles, Señor, enséñanos a confiar en tus planes, enséñanos a confiar en tu propósito, y aun cuando, Señor, quizás no veamos los resultados de inmediato, enséñanos a no desesperarnos, a descansar, Señor, en que la obra no la realizamos nosotros, sino que somos simplemente un instrumento delante tuyo. Señor, queremos entregarte nuevamente nuestras vidas, Señor, como hombres y mujeres dispuestos, Señor, a servirte en cada propósito. Señor, y específicamente te pido por aquellas madres, Señor, que tienen quizás a sus hijos aquí en la iglesia, Señor, o que están alejados, que ellos puedan seguir siendo ese faro, esa luz, Señor, en el camino de ellos. No solamente para sus propios hijos, sino para los niños que quizás no tienen madres o cuyas madres, Señor, no pueden instruirlos en tu palabra.
Te pedimos que sean ellas, Señor, ese instrumento valioso en tus manos para que puedan conocer la verdad de esos niños y sean guiados a tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias, Señor, porque nos amas con un amor que nosotros no podemos comprender. Te pedimos que nos acompañes, Señor, una vez más, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor.